buenos días a todos. Es un placer para mí dirigirme a ustedes con este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos afecta a nivel nacional. Ah, Quiero, antes de iniciar, agradecer al colegio la oportunidad que me brindan para poder tener este espacio y compartir mis conocimientos, y también al comité organizador de este evento. Muchas gracias por considerarme. Evasión fiscal como delito precedente en el lavado de activos. Este es un tema muy interesante, pero también muy controversial, ¿verdad? Porque eh, hay tantas interrogantes para definir si en realidad el delito tributario que se determine por los reguladores puede considerarse como un precedente en el lavado de activos. Entonces, bajo esa premisa, yo he elaborado esta agenda que tiene como propósito número uno abordar esa controversia de la manera en que consideré que podríamos fortalecer el pensamiento y el criterio profesional de toda esta honorable audiencia, ¿verdad? Entonces, tenemos 7 puntos a tratar y vamos primeramente a caracterizar lo que es la evasión fiscal en su estado natural. Vamos luego a caracterizar lo que es el lavado de activos en su estado natural. Y después, como punto número 3, vamos a hacer la combinación de los factores y las variables que intervienen cuando este delito es delito precedente en el lavado de activos. Vamos a ver algunas tipologías, las más recientes, que están consideradas en los informes del GAFI, que es el organismo rector a nivel internacional, y también el formulador de los estándares internacionales que hoy son parte de nuestra vida diaria en esta materia. Vamos a considerarlos para que ustedes vean de manera práctica el por qué se ha tipificado algunos delitos en la evasión fiscal como precedentes en esta materia. Como punto número 5, vamos a tener algunos puntos de reflexión que me parece muy importante afinarlos y concluirlos para que esta agenda pues, pueda llegar a su objetivo final, que es que ustedes tengan un criterio más sólido. ¿Y por qué digo un criterio más sólido? Porque esta materia es dinámica, es compleja. Y además de eso, los estándares se están actualizando día a día. El tema de la forma en que se lava dinero a partir de todos los instrumentos que van saliendo a nivel internacional va dando un giro increíble que ni usted ni yo podemos imaginarlo, hasta que podemos concretar las investigaciones que los reguladores hacen. Finalmente, y les dejo a ustedes, desde mi punto de vista, cuáles son los factores críticos de éxito para que ustedes los consideren en el día a día, y después entramos a las preguntas y respuestas. Entonces entramos, ¿verdad?, a la primera parte, que es la caracterización de la evasión fiscal. Vean, acá me auxilié de una técnica muy conocida, que es el diagrama de flujo de tortuga, para caracterizar este proceso. Y entonces iniciamos, ¿verdad?, considerando que como delito en su estado natural de la evasión fiscal es la evasión total o parcial del pago de una obligación fiscal, ¿verdad? Bajo ese concepto. ¿Qué necesitamos nosotros para esto, verdad? ¿Cuáles son los insumos en el proceso? Entonces, quiero decirles de que esto, para fines didácticos, está punteado tal vez los elementos más importantes, pues, pero a la hora de caracterizar el proceso como tal, ¿verdad? Habría que alinearse a la actividad económica que tiene cada negocio o al regulador, ¿verdad? En cuanto a su autorización. Entonces, acá tenemos de manera general facturas de ventas, importaciones del periodo, soporte, gastos, libros contables y documentos fuentes. ¿Qué se necesita, digamos, para una vez más, la persona con todo esto? Porque estamos hablando de dolo, de ya la persona que quiere defraudar el control tributario, ¿verdad? Un análisis del contexto fiscal y un control interno laxo. Cuando hablo del control interno laxo, no solo me refiero a la empresa, sino también al regulador, ¿verdad? Si el control que se alinea a ese control tributario, valga la redundancia, es laxo, entonces es fácil hacer la evasión fiscal. Y definir el modus operandi, ¿verdad? Porque esa es la manera de cómo se va a operar con todos estos elementos. ¿Y cómo se materializa esto? Se materializa con beneficios
ilegales de estímulos fiscales con una declaración falsa, una omisión, en algunas ocasiones se omite pedir facturas, se omite el pago de otros impuestos y también el ocultamiento de información. ¿Quiénes están involucrados en todo esto? No lo aseguro, solamente hago una lista de todas las personas que pudiesen estar cuando hay colusión, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un hecho de dolo, ¿verdad? Entonces, tenemos a los socios de la junta directiva, al gerente general, al auditor interno, al representante legal, al responsable del área financiera, al asesor y a los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque esto también puede ser coludido. ¿Y qué procesos se necesitan, digamos, para que esto también se materialice, ¿verdad? Ya en el proceso en sí, ¿qué es lo que necesitamos realizar? En algunas ocasiones, una doble facturación de ventas, una doble contabilidad, un acceso ilimitado a datos financieros de la empresa para saber de qué manera vamos a maquillar esa información, una alteración de cifras en los estados financieros de tal vez de los montos más relevantes de acuerdo a esa actividad económica, la aplicación de políticas contables fraudulentas y lógicamente también una colusión. ¿Qué es lo que tenemos entonces como resultado? Tenemos una declaración de menos recursos y entonces aquí, ¿quiénes son los afectados? Todas las instituciones gubernamentales que recaudan cargos impositivos, ¿verdad? Amparados en el marco jurídico, la DGI, ANA, el Ministerio de Crédito, y la Policía Nacional, el Poder Judicial, etcétera. Pudiesen haber más en el país. Esto solamente es, pues, estamos enunciando lo más importante. Entonces, esta es la caracterización de un evento de evasión fiscal interno, ¿verdad? En su estado natural. Vamos a ver entonces ahora el lavado de dinero en su estado natural, ¿verdad? Entonces también tenemos que, con el concepto, el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen legal y legitimar las ganancias ilícitas, oigan bien, ilícitas de ese delito. Y entonces vamos también a los insumos. ¿Quién necesita acá? Entonces necesitamos los mismos documentos internos en la evasión fiscal, pero acá vamos a agregarle algo. Es la operación inusual, ¿verdad? Porque entonces en la alteración de todos estos factores, los umbrales se disparan con respecto al contexto de esa industria, en esa localidad. ¿Y qué se necesita, verdad? Acá, entonces aquí, el lavado de dinero, su punto de origen es origen de los fondos ilícitos y una conducta delictiva, ¿verdad? Estos se unen para iniciar en el estado natural lo que es el lavado de dinero. ¿Y cómo se materializa esto en los estados financieros? Entonces comenzamos a ver niveles excesivos de efectivo, préstamos personales a la sociedad, ¿verdad? Porque puede ser el dinero a la sociedad jurídica o a cada uno de sus integrantes que entonces ahora están con un exceso de liquidez y están aportando a la empresa. Propiedades de la empresa en poder de terceros, ¿verdad? Porque recuerden que es el ocultamiento de activos para la evasión fiscal. El poder de tercero, ventas no declaradas, ¿verdad? Y también tenemos entonces acá qué procesos se necesitan. En cuanto a los procesos, ya el GAFI, ¿verdad? Tenemos que trabajar en lo que es la línea de los estándares internacionales por los temas de judicialización. Entonces ya hay categorías de delitos establecidas por el GAFI, ¿verdad? En este tema. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué llegamos? Llegamos a la legitimación de ingresos por el delito, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Primeramente la colocación en el sistema financiero nacional y luego la transferencia de ingresos al exterior. Miremos entonces los estándares financieros. Miren ustedes en el 2012, no en el 2012, perdón, sino que desde el inicio de las 40 recomendaciones han venido estableciendo delitos determinantes, delitos graves, que son determinantes en lo que es el lavado de dinero, ¿verdad? Son categorías ya establecidas que hay que considerarlas en todos los países que han firmado estos convenios en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Nuestra legislación de Nicaragua tiene casi como un 90%, ¿verdad? Hay algunos delitos que no están tipificados porque los delitos se tipifican de acuerdo a los riesgos locales de cada región. Por ejemplo, el tema del tráfico ilícito de inmigrantes
Acá en Nicaragua, pues eso es de bajo riesgo, pero sí en México, imagínense fronterizo con los Estados Unidos y con los países europeos, entonces sí, ¿verdad? Aquí tenemos a otro continente, entonces sí tenemos que esos riesgos son grandísimos. Tenemos también el tema de la falsificación de dinero, probablemente en este país no sea tan alto el riesgo, pero sí el 90% está tipificado en la ley del Código Penal, ¿verdad? La ley 691. Entonces, pero también tenemos, hablando en el estado natural de lo que es el lavado de dinero, las etapas. Pero quiero llamar su atención al punto de partida. Vean ustedes, todo lo que está tipificado como lavado de dinero, su punto de partida, ¿cuál es? Es la fuente ilícita de fondos. Fondos provenientes de la droga, del tráfico de armas, del trata de personas, fondos provenientes de toda una conducta delictiva. Entonces, en la ley lo que tipifica es el origen de los fondos, porque recuerden que también el lavado de dinero busca a personas que no tengan antecedentes delictivos, porque es parte de la estrategia, ¿verdad? Pero lo que se habla es de lo delictivo, del origen de los fondos, ¿verdad? Entonces tenemos el ABC del lavado de dinero, que todos nosotros lo conocemos, pero es necesario repasarlo, ¿verdad? Porque es parte de este proceso, caracterizando el proceso de lavado de dinero. Entonces tenemos la colocación, que el objetivo es en apariencia, dar la apariencia legal a un delito que nosotros tenemos. Entonces, acá nos vamos con estos procesos que son procesos diarios de la actividad económica. Entonces, el lavador de dinero lo que hace es estudiar cuál es la actividad económica y las transacciones más naturales de esa empresa, ¿verdad? Para alinearse a este propósito. Entonces, si la empresa, qué sé yo, hace cambios de divisas, en un puesto de bolsa o tiene títulos que los comercia, entonces cambios a su valor facial, o es una empresa de transporte efectivo, no lo sé, ¿verdad? Entonces ellos se alinean en la primera etapa y después vamos al oscurecimiento, ¿verdad? Que es el objetivo de ocultar exactamente estos fondos. ¿Y cómo lo hacen? Entonces aquí ya entramos a lo que es el sistema financiero nacional, en donde, ¿qué tenemos que hacer? Ver el portafolio de servicios que el banco nos presta para poder entonces utilizar todos esos servicios y seguir con este proceso de lavado de dinero. Finalmente viene la integración, que es crear también una apariencia legal con el producto del delito, ¿verdad? Entonces acá ya entramos a unas transacciones un poco más específicas, donde vamos incluyendo que estos son préstamos, que estos son proveedores, que esto es mercancía, cartas de crédito, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos de pago a nivel internacional, porque entonces aquí recuerden que el objetivo es colocarlos en el sistema financiero y luego trasladarlos al exterior. Y finalmente la integración que se materializa, ¿verdad? Ya con la plata que ha logrado salir del país o considerarla dentro del país, la inversión de automóviles, joyas, propiedades y todos, para luego, ¿verdad?, ir formando una liquidez y darle a esos fondos un porqué. Lo tengo porque tengo una herencia, lo tengo porque vendí una casa, lo tengo porque vendí un préstamo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos ya, hemos hablado del estado natural de elevación fiscal y el estado natural de lavado de dinero. Pero cuando nosotros le ponemos a como precedente de lavado de dinero, entonces aquí entramos en otros factores importantísimos que no deben de dejarse por un lado a la hora de considerar si esta evasión fiscal es precedente de lavado de dinero. Hay algunos puntos importantes que decirles, ¿verdad? Entonces, no vamos a repetir lo que ya consideramos en el primer análisis y en la caracterización. Vamos a agregarle valor a todo esto, porque los instrumentos de control interno son los mismos. Es la misma empresa, es la misma actividad, pero hay puntos diferentes. Número uno, recuerden ustedes, el lavado de dinero es un delito dependiente. Él depende. ¿De qué depende? Depende de la conducta delictiva. No es no es un proceso solo, depende de que el sistema lo facilite, de que la conducta delictiva esté. Entonces, la conducta delictiva, ¿verdad?
va siempre alineada, es un punto de apoyo para que se pueda tipificar un tema de lavado de dinero, ¿verdad? Siempre, siempre. Y también hay unos factores importantísimos, ¿verdad? Aparte de la inusualidad, aparte de los alertas que nosotros podamos, y es que estos señores se concretiza en el crimen organizado, es decir, no estamos hablando solo de un grupo, de una familia, estamos hablando de una red bien organizada, con una estrategia bien estratificada. Es una visión completa de qué es lo que se va a hacer dependiendo del trasiego que quieran ellos hacer, dependiendo del giro del negocio, de la empresa en donde ellos encontraron el foco para poder lavar el dinero. Entonces, es una red y esto es muy importante que el sujeto obligado, en este caso los contadores y todo lo que tipifica la ley, ¿verdad? No lo menosprecie y siempre lo considere porque estamos ante una red, ¿verdad? No es solamente una persona y esto puede atentar hasta la seguridad del mismo profesional si no conoce cómo moverse en este tema, ¿verdad? Entonces, el crimen organizado pueden ser hasta mejores en conocimiento que nosotros, porque en estos temas, si nosotros lo vamos a ver, traigo 3 ejemplos para que nosotros miremos cómo se amplía, digamos, toda esta estrategia de lavado de dinero con el crimen organizado, ya tipificados, ¿verdad? Entonces, ellos ponen en marcha toda su ingenio, su creatividad para lograr ese objetivo y muchas veces lo han burlado, ¿verdad? Porque las tipologías lo definen. Y también, del otro lado, esto demanda demasiada investigación y demasiado tiempo. Pero miren ustedes que todo esto se hace para 2 pasos. Para 2 pasos, comiencen las empresas. Paso número 1, colocarlos en el sistema financiero nacional. Y paso número 2, transferir los fondos al exterior. Pero esto que se ve tan sencillo, no pueden hacerlo en línea recta. ¿Por qué? Porque es necesario correr todita las huellas. Porque si se deja eso en línea recta rapidísimo, ¿verdad? Toda la gente que está haciendo sus investigaciones, el Interpol, el FBI, y todo lo que se mueve a nivel internacional, entonces no podrían ellos avanzar como lo han hecho. Entonces miren ustedes todo lo que se tiene que hacer. Y ese es el tema de la creatividad y la ingeniosidad, ¿verdad? En donde se crean empresas, nombres ficticios, donde se ven también los núcleos familiares afectados, porque una de las caracterizaciones del lavado de dinero ya en su esplendor es la declaración, es la identificación de testaferros, creación de empresas, la inversión, miren ustedes, de diferentes activos, sean estos rodantes, terrenos, propiedades, lo que sea, y también abarca también hasta, y no estamos hablando solamente de negocios grandes, no, todo puede ser, recuerden que también hay fraccionamiento, que está el pitufeo, una de las técnicas también que ellos utilizan, y entonces podemos también nosotros estar frente a negocios tan sencillos como un salón de belleza, o negocios tan sencillos, que sea una farmacia, o lo que usted menos pueda imaginar, y son parte de esa red, porque lo que hacen es buscar un punto de apoyo para ir haciendo el ciclo más largo y que las autoridades, ¿verdad?, no puedan identificar. Y muchas veces esto se logra materializar hasta que ellos definen en qué lugar es donde va a quedar la plata ya en la última etapa de integración. Entonces, vean ustedes cómo esto se vuelve de algo tan sencillo, ¿verdad? Un paso tan sencillo de colocarlo en el sistema financiero nacional y después al exterior. Y esta es la mayor de las complejidades con lo que batallan todas estas personas que están regulando, ¿verdad?, la lucha contra el lavado de dinero. Entonces vamos ahora, para que podamos afianzar, entonces tienen el estado natural de elevación fiscal, tienen el estado natural de lavado de dinero, y ahora entonces vamos a verlo en la práctica, para que ustedes puedan ver. Yo de una manera breve, ¿verdad?, por el tiempo, voy a explicar en qué consisten los flujos que a continuación yo les presento. Los he seleccionado, si ustedes son periodos continuos en donde se ha determinado, y entonces ahí ustedes van a ver el trasiego que se hace, ¿verdad? Vamos a ver
Aquí en este primer caso pude identificar plenamente, ¿verdad?, las etapas de colocación, oscurecimiento. Vamos a ver, esto es entre dos países, Guatemala y México. Se lavó exactamente, miren ustedes qué increíble, 258.397.093 millones de dólares. Oigan bien, ¿y qué es lo que hacían? Era una empresa que se creó, ficticia, que transportaba cemento. Entonces, muchas veces, recuerden que no todo es ficticio, ¿verdad? Ellos, en la zona, ellos van a operar en la actividad económica que más se mueva, porque esa es la que menos va a despertar sospechas sobre el tema inusual que ellos están haciendo. Entonces, aquí el sector vulnerado fueron los bancos y la tipificación del delito es un delito fiscal, ¿verdad? Porque esto estaba basado en lo que es el contrabando. Entonces, ¿en qué consistía, digamos, la estrategia para lavar este dinero? La plata venía de Guatemala y llevarla hasta México, porque de México a Estados Unidos era un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Saben lo que ellos hicieron? Buscaron a toda una cantidad de personas, testaferros, ¿verdad? Para utilizar la técnica del pitufeo, que vivieran en la zona fronteriza de México. Entonces ellos crearon cuentas, a todos ellos les dieron tarjetas de crédito y entonces todos ellos vinieron y fueron utilizando todo ese dinero de contrabando, de ventas ficticias, ventas reales, fueron utilizando a través de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que se realizaban en consumos en diferentes lugares, ¿verdad? Y también entonces el pago del dinero de parte de las tarjetas y también el traslado de los fondos hacia México. Entonces aquí tenemos la colocación, ¿verdad? El instrumento de pago, siempre las tarjetas de débito, el oscurecimiento, donde crean que estas personas están realizando ventas que no son, que es contrabando, que puede ser que sí sea o no lo sea, ¿verdad? Pero esto ya viene a una investigación un poco más fina, ¿verdad? En cuanto a los detectives. Entonces, acá nosotros tenemos, ¿verdad? La integración es en México y este es el primer caso, y si ustedes se fijan, crimen organizado es una red, ¿verdad? Estamos hablando de una red. Vamos al siguiente caso. Este caso, ¿verdad? Es igual también contrabando, pero acá el producto no era, era la venta de teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces aquí hicieron varias empresas, ¿verdad? La empresa A, la empresa B, la empresa C, y entonces aparentaron la venta, entró el producto también por contrabando, y aparentaron la venta, y luego, ¿cuál fue el instrumento de pago acá? Giros. Estoy pagándole a mi proveedor que trae todos los teléfonos, ¿verdad? Pero una parte sí venía y otra parte no, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos colusión con las agencias, con las importaciones, ¿verdad? Con la agencia aduanera. Entonces, si ustedes se fijan, este flujo es un poco más pequeño, ¿verdad? Pero definitivamente también la creación de empresas y la creación también de una red también de personas involucradas en este proceso de contrabando. Y finalmente tenemos este otro caso, ¿verdad? Imagínense que este se refiere a la compra y venta, remodelación, amueblamiento de viviendas y otros bienes. Este señor, un natural de Cuba, ¿verdad? Venía siendo ya investigado por el FBI. Cuando él se vio atrapado, entonces decidió regresar a su país, ¿verdad? A su país, Cuba, pero ya viene él con dinero ilícito, ¿verdad? Ya trae plata para radicarse en el país. Entonces, en el país comienza a hacer lo que hace el lavado de dinero, lo que es la inversión, ya la integración, comprando, ¿verdad? Comprando acciones, casas, vehículos y una cantidad de cosas, metales preciosos, haciendo piratería, bueno, una cantidad de temas y evadiendo, aparte de eso, los pagos de los impuestos, ¿verdad? Entonces, él hizo todo eso, aparte de que ya venía de una conducta delictiva, ¿verdad? Y comenzó a tener, miren ustedes, y por eso hablamos de la red, porque nosotros apenas lo que vemos con una operación inusual es el iceberg, nada más, pero nosotros no sabemos cuánta gente y qué tan cerca está la otra persona que colabora también en esta red
de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, los delitos determinantes en este caso fueron contrabando, delitos fiscales, delitos contra la propiedad intelectual. Porque el señor llevaba tanta plata al país que comenzó a invertir, a invertir, a invertir, hasta que las autoridades se dieron cuenta, ¿verdad? Por los temas de evasión fiscal, ¿verdad? Entonces dice, adquisición de bienes para lavar, evadió parcialmente el pago de impuestos mediante la alteración de los precios de venta, que es otro tema, ¿verdad?, que se da muy recurrentemente con la compra de bienes inmuebles. Entonces, vean, ya en la práctica vimos de qué manera este tema del crimen organizado y la red también. Entonces, ahora vamos a hacer unos puntos de reflexión importantísimos también, para que ustedes fortalezcan su conocimiento y en determinar si definitivamente toda evasión fiscal es o no están vinculados al lavado del activo. Miren, lo primero, hay que considerar que las 40 recomendaciones en el 2012 tipificaron el delito tributario como delito precedente del lavado de dinero, ¿verdad? Y estos ejemplos que yo estoy compartiendo con ustedes, estos ejemplos son del 2016, 2018 y 2019, los más relevantes, ¿verdad? Entonces, ellos atinaron porque es una línea, oigan bien, cuantiosa. ¿Por qué? Porque descansan mucho en estos tres tipos de conductas delictivas: contrabando, corrupción y soborno. Entonces, todas estas actividades que son delictivas tienen algo en común, y es que documentalmente un perito no va a encontrar, ¿verdad? Porque es la evasión fiscal total, oiga bien. No es llevarlo al documento, es evadirlo totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El perito lo encuentra, pero bajo una investigación que ya no es documental, ya no es del profesional que está en un escritorio revisando facturas, ventas, etcétera, etcétera. Sino que aquí se involucran otros procesos y otras organizaciones, ¿verdad? Así como la policía, el Interpol y una cantidad de cosas. Pero también acá hay otro elemento importantísimo, y es la colusión. No se puede dar el contrabando, ni la corrupción, ni el soborno, si no hay colusión con todas las partes en este proceso. Y si nosotros hablamos de la introducción de la mercadería como parte del contrabando en todas las zonas fronterizas y por todos los controles tributarios en donde todas las empresas es natural de ese producto que tenga una carga impositiva, tendrá que haber alguna colusión en todos los involucrados. Ahora, este delito de lavado de dinero, señores, ¿tiene autonomía? No es autónomo. Para su oficialización o para iniciar su proceso, como lo dijimos anteriormente, su punto de partida es una conducta delictiva, el origen de los fondos ilícitos, pero sí tiene autonomía en que es en el proceso de judicialización. La norma respeta todo eso, el marco referencial de los que regulan esto. ¿Por qué? Porque en cada país existen muchos factores que no no armonizan en todos los países. Primero, los riesgos. Los riesgos, si en nuestro país consumimos la droga y en otro país la producen, entonces los riesgos son muy diferentes. Si tu país está cerca de las fronteras de Estados Unidos o de todos estos países donde el tema de la migración es bien controlada, y entre más largo estés, entonces el riesgo es bajo. Otro de los factores también son los recursos, que muchas veces no se tienen, ¿verdad?, para tratar de controlar. Y también, importantísimo, la voluntad de las autoridades que estén en el gobierno en funciones en cuanto a querer ser parte de esta lucha contra el lavado de dinero, a la voluntad. Y muchas veces también el proceso de judicialización se basa también en las interpretaciones que se puedan dar. Y esto es autonomía de cada país, ¿verdad? Es autonomía de cada país el proceso de judicialización. Entonces, en tanto el proceso de lavado de dinero vaya por cada país, las cosas se vuelven más complejas, porque entonces en cada país hay regulaciones y en cada país habría que ver
si está tipificado el delito tributario como delito precedente en la evasión fiscal, ¿verdad? Para poderlo tratar y para poderlo judicializar. Entonces, esto también hace un poco más complejo el tema del tratamiento del lavado de dinero una vez que. Entonces, la pregunta del millón, ¿verdad? Que todos queremos conocer en este tema, y es la controversia que existe a nivel, porque no todos los países han tipificado. De lo que pude entender, Colombia y Argentina sí han tipificado en su marco legal, en su marco jurídico, exactamente el delito de tributario, ¿verdad? Como precedente en el lavado de dinero. Entonces la pregunta es, ¿todos los delitos de defraudación fiscal están vinculados al lavado de activos? Depende, ¿verdad? Depende. Y hay que revisar exhaustivamente el origen de los fondos y ver hasta dónde. Si esto solamente es una defraudación interna, o si también los fondos se fueron hacia el exterior, alargando el flujo de efectivo, ¿verdad? El flujo de los pasos que nosotros ya conocemos. Entonces ahora yo quiero dejarles a ustedes estos factores críticos de éxito de las partes interesadas, porque en todo esto nosotros estamos inmersos, estamos en este mundo, ¿verdad? Y espero que con los puntos que nosotros hemos, los puntos que he compartido con ustedes, se haya fortalecido ese conocimiento de determinar si el delito tributario, ¿verdad? Puede ser o no como un precedente de lavado de dinero. Entonces tenemos acá las partes interesadas. Vamos a hablar primero de, miren, hay un factor crítico de éxito en todos, y son dos palabritas: conocimiento y mejora continua, ¿verdad? Esto es para todos, porque estos riesgos de lavado de dinero tenemos que gestionarlos, pero cada quien desde su punto de vista, ¿verdad? Desde su accionar en este mundo, en la empresa o en los negocios, en donde ustedes se encuentren. Entonces tenemos nosotros acá al primer grupo, que son los empresarios, estos señores que son intrépidos, ¿verdad? Porque su nivel de apetito y su nivel de tolerancia a riesgo es amplio, ¿verdad? Entonces, a ellos, mi mejor sugerencia es que igual, ¿verdad? Partimos de que el conocimiento y la capacitación continua, siempre, 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 pero una capacitación orientada a lo que es la toma de decisiones ejecutiva, ¿verdad? Porque ustedes no van a ir a hacer una debida diligencia, documentada, etcétera, etcétera. Esto ya se le deja al oficial de cumplimiento a la otra persona. Ustedes están en la toma de decisiones. Y hay dos factores importantes, ¿verdad? Una capacitación ejecutiva, y hay técnicas tan sencillas que se pueden hacer en el momento, preguntándose qué pasa si me alío con este proveedor, qué pasa si este proveedor está vinculado al lavado del activo, qué pasa si este señor que conozco tiene una doble contabilidad. En conclusión, hago un análisis de las consecuencias y específicamente de las sanciones, ¿verdad? Porque es lo que puede delimitar la cobertura de su negocio. También tenemos a los nuevos afiliados. Los nuevos afiliados son la generación que nos va a relevar no solamente en este colegio, sino también a nivel de nación, ¿verdad? Entonces, este tema es complejísimo, muchachos, es dinámico. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Aparte de la capacitación, es ir avanzando en una capacitación de todos los componentes y de todos los estándares, para que puedan tener una visión amplia de qué es lo que se consigue con el lavado de dinero, ¿verdad? Y puedan entonces ustedes gestionar desde su lugar. Tenemos también a los CPA independientes. Estos nosotros que estamos en la línea, ¿verdad? En la línea de hacer revisiones a los clientes específicos. Entonces acá igual la capacitación, pero yo les recomendaría un análisis del contexto. Hay técnicas tan sencillas, así como primeramente los 5 por qué, no sé si los han escuchado, pero tenemos que buscar un referente con el cliente de la localidad, en diferente lugar donde se encuentre. Usted busque un referente en la localidad. Cuando hablo de un referente me refiero a la persona o a la industria del negocio, del cual su cliente también es la misma, es la industria, para saber cuántos años tiene, cuáles son sus niveles de ventas, qué cobertura tiene, para que usted pueda comparar en esa localidad
la empresa, una empresa joven, que tal vez tiene un repunte increíble, pero la persona que ha estado por años allá no lo tiene, ¿verdad? Entonces hay que aplicar los 5 por qué y preguntarse por qué esta empresa que tiene un año tiene una cobertura mayor que este referente, que es el más antiguo en la localidad. Entonces hay que darse unas buenas explicaciones y justificaciones de manera rápida y sencilla para entender entonces cuál es el análisis que nos, del contexto de esa industria en ese lugar, ¿verdad? Vamos a suponer de que es una industria que vende aires acondicionadores de aire. Vean, en nuestro país la energía es carísima, ¿verdad? Y las ventas por acondicionadores de aire habría que verlas, a menos que sea en un estado el que las compre o que hayan megaproyectos para. Estamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si la actividad económica es esa, entonces hay que irse preguntando e irse dando una buena respuesta para seguir así, definiendo si usted se queda o no con ese cliente, ¿verdad? Y recuerde que como nosotros como sujetos obligados, están los entregables, ¿verdad? Bien definidos por el Colegio de Contadores Públicos. Vamos a ver aquí las otras profesiones. Tal vez usted, si hay en la audiencia personas que no están tipificadas como sujeto obligado, usted podría pensar de que no tiene nada que ver con esto, pero sabe sí, porque recuerde que el lavado de dinero tiene también como parte de su estrategia el robo de identidad, ¿verdad? Y entre menos las personas que están en el flujo de los procesos, aunque no sean sujetos obligados, no estén entendidas de lo que pueda estar pasando en la empresa, entonces mi recomendación es una capacitación orientada a sus funciones en la empresa específicamente para que usted pueda identificar la inusualidad que se pueda presentar y definitivamente definir al final de los tiempos si usted quiere ser parte de eso. En un peor escenario, ¿verdad? Que la empresa como tal esté vinculada al lavado de dinero. Ahora vamos con las instituciones gubernamentales. Mire, las instituciones gubernamentales son muchas en nuestro país, que por la ley se les permite el recaudo, ¿verdad?, de cargos impositivos. Acá con las instituciones tenemos entonces, vamos a ir de lo general a lo particular. Los estándares internacionales apuntan a 4 principios en este tema para controlar el delito tributario, ¿verdad? Y es que primeramente debería existir un programa de lavado de dinero alineado a este delito, así como la categoría lo define, como ya lo ha definido el GAFI. Entonces, un programa de lavado de dinero orientado específicamente al control tributario voluntario, ¿verdad? El segundo principio es que las instituciones financieras deberían de estar comunicadas, es decir, debería de haber una base de datos en común y si se puede digital, para que puedan ellos pasarse la información y conocer a nivel nacional, en realidad, si algún cliente en específico dispara, ¿verdad? Entra en lo que es la operación inusual. El tercer principio es que debe de este programa de lavado de dinero, ¿verdad? No es como la ley de concertación tributaria que tiene muchas prórrogas, exenciones, beneficios, etcétera. Esto es aplicado a todo, porque el riesgo está en todo. Lo que puede hacer la diferencia es el riesgo país, ¿verdad? El riesgo interno, la actividad económica del país, los riesgos específicos en cada una de esas instituciones y en el contexto nacional. Y finalmente, los principios hablan también de tener todo un marco legal que pueda ayudar a las instituciones, una vez que éstas se comparten información, a decomisar, a congelar y también hasta extraditar. Esos son los principios básicos. Pero también yo en lo personal, los estándares también apuntan a que este tema hay un buen componente de liderazgo. Es la voluntad del gobierno en funciones de poder tener, ¿verdad?, un sistema que pueda ayudar a la lucha contra el lavado de dinero. Entonces, en este caso, el liderazgo puntea mucho, ¿verdad? Porque los temas que nosotros vimos están en el contrabando, soborno y corrupción. Entonces, esto debe de haber toda una sinergia que en el día a día, tanto la población nicaragüense como todos los profesionales, entendemos que hay un liderazgo sólido en esta línea.
Y finalmente, esto es algo muy específico, todas las instituciones gubernamentales autorizan algo. Yo autorizo licencia, yo autorizo ventas, yo autorizo, qué sé yo, exoneraciones. Entonces, cuando nosotros autorizamos, el control de totalidad es importantísimo. Entonces, yo hago la pregunta a cada una de estas instituciones. Porque lo que usted autoriza, exonera o aumenta los ingresos, los disminuye o los aumenta. Entonces, hay un perjuicio directo, ¿verdad? Entonces, yo pregunto si el control de totalidad, ¿cómo se aseguran ustedes de que las autorizaciones que ustedes involucran si se cumplen y llega la plata o no llega la plata? Entonces, esto es muy importante porque si usted no controla, oiga bien, todo lo que autoriza, hay una brecha. Y entonces el control de totalidad no se cumple. Y entonces en esas brechas, ahí, aparte de que hay recursos que no están llegando donde ustedes, también son los controles internos, lapsos a nivel nacional, que vienen a fomentar todas estas prácticas de lavado de dinero. Bueno, creo que he finalizado, ¿verdad? Exponiéndoles a ustedes toda esta presentación, pues iríamos a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Que espero poder contestarlas, porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciada, ¿verdad? Por todo ese aporte que ha hecho durante este tiempo. Aquí tenemos dos preguntas, ¿verdad? Se las voy a leer para que pueda evacuar la duda. Buen día, del licenciado Jonathan Díaz. Buen día, licenciada. ¿Aquí en Nicaragua ha habido algún caso público sobre lavado de dinero? ¿Cómo se ha llevado eso aquí conforme las disposiciones legales? Bueno, vean, para hablar de los casos, si ustedes se fijan, voy a regresarme. Las tipologías que yo les estoy presentando ya son tipologías que han agotado todo un proceso de investigación, que se ha documentado toda la estrategia. En el caso específico de nuestro país, no tengo toda esa información para poder responder tal vez en el alcance de su pregunta, que es bien amplia, ¿verdad? Y no solamente no tengo toda la información, sino que no soy autoridad para poder definir alguna conclusión al respecto. Me he limitado a lo que es técnico y al final de esta exposición, si ustedes ven, ¿verdad? Están los referentes bibliográficos que yo utilizo para esta exposición. Claro que me gustaría poder responderle, pero no tengo toda la información. Y recuerde, sí, un punto, ¿verdad? Importante que yo lo mencioné, y es esto: el proceso de judicialización en cada país es autónomo. Es autónomo. Esto significa que cada país, ¿verdad?, va a llevar o va a tipificar y va a darle el tratamiento, en palabras más sencillas, a estos temas de acuerdo a la voluntad y a la interpretación que ellos hayan considerado en cada país. Casualmente, licenciada, esa es la siguiente pregunta que aparecía por acá. ¿Puede explicar de parte del licenciado Ricardo Aragón Maldonado, puede explicar qué es un delito autónomo? ¿Qué es lo que acaba de...? Hablamos, a ver, delito, estamos hablando de la autonomía de lavado de dinero, si es o no es un delito autónomo. Entonces decíamos, ¿verdad? Y tal vez me expliqué mal, la reflexión en este punto es que el lavado de dinero no es un delito autónomo en su estado natural. Depende de una conducta delictiva. Nos vamos a ir a las etapas de colocación. Vamos a ir lo que yo le llamo al ABC de lavado de dinero. Mire cuál es el punto de partida. El punto de partida son fuentes ilícitas. Entonces, es un delito que proviene del tráfico de armas, tráfico de personas, de drogas, y de todos estos, soborno, corrupción, contrabando, etc. Entonces, es un delito dependiente
de una conducta delictiva. Pero a la vez es dónde está la autonomía de este delito y está en el proceso de judicialización en cada país. Es decir, por un lado es dependiente y por otro lado es autónomo, ¿verdad? Y eso es el marco referencial que tenemos actualmente a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Cada país define el tratamiento a darle a este delito, ¿verdad? Y ahí está la autonomía de cada país. No sé si pude explicarlo. Sí, de hecho por acá, bueno, aquí menciona, es un comentario nada más, ¿verdad? Dice, este es el caso Fariña, dice que es nada, que es local. Ya. Sí, bueno, pero en este momento yo me referiría más bien a lo que tengo técnico, ¿verdad? Ok, dice siempre licenciado Jonathan Díaz, me parece que estaba el caso de Tumarín, dice, con la empresa brasileña CHN, vinculada al caso Lava Jato. Miren, hay muchos casos, en el país hay muchos casos, ¿verdad? Yo estoy llevando un enfoque técnico a esto, ¿verdad? No aterrizando específicamente a lo que los casos específicos del país, ¿verdad? Porque entonces sería un poco más de tiempo, ¿verdad? Aparte de toda la información. Pero sí, la intención y mi objetivo con la charla es darles a ustedes los elementos técnicos, porque esta información es local y ustedes pueden tenerla, ¿verdad? En cualquier momento, porque en nuestro país pues, hay sus recursos para documentarse sobre el tema específico, ¿verdad? Mi charla está en la parte técnica y en los estándares. Y agradezco, sí, los comentarios porque entonces ya estos casos pueden ser objetos de estudio para ver entonces en nuestro país de qué manera también se organiza el crimen organizado. Recuerden que uno de los temas en nuestro país es que es un país pequeño, ¿verdad? Y la participación nuestra en los temas de lavado de dinero tiene mucho que ver con el tema geográfico, ¿no? El trasiego. Es facilitar brindar un punto de apoyo, ¿verdad? Pero hay otros países con mayor alcance, ¿verdad? Por nuestra posición geográfica, que creo que es lo que más puntea, ¿verdad? En estos temas de lavado de dinero. Por acá tenemos otra consulta, ¿verdad? De parte del licenciado Javier Amoretti. ¿Se puede afirmar que las personas que utilizan testaferros para realizar sus negocios son indicios de lavado de activos? Mire, voy a contestarle técnicamente, ¿verdad? Es muy usual. Entonces apliquemos las técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza un testaferro? ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no está su nombre? Y entonces comienzan las preguntas, las respuestas. Bueno, no voy porque es que tengo una deuda con el banco tal y estoy moroso y entonces yo no soy la persona a la que me van a permitir en el banco abrir la cuenta. ¿Y de cuánto era la deuda? ¿Por qué? Y entonces dependiendo de las respuestas, entonces usted tiene que ir avanzando. Entonces, yo sí le puedo afirmar de que usar un testaferro, a menos que haya una acción, porque muchas veces hay juicios, ¿verdad?, en donde la persona se declara inocente o hay demandas en donde la persona se declara inocente, pero está en litigio. Entonces, y tiene él que hacer algunas transacciones y busca a otra persona. Pueden haber casos así, ¿verdad? Entonces, las respuestas que a ustedes le den, debe de irlas tratando de valorarlas de acuerdo al conocimiento que usted tiene en la materia, de los instrumentos de pago, de las transacciones que el cliente le esté compartiendo a usted, para definir si la relación suya, ¿verdad? Estoy entendiendo de que es usted una relación de servicios profesionales, pueda continuar o no. Y usted tenga la confianza de entender si la actitud, pero es inusual. Oiga bien, estar ocupando testaferros alarga todo trámite que se haga y debe de haber una buena razón. Si su identidad no puede ser declarada ante una institución financiera, debe de haber una buena razón y hay que valorarla. Es inusual, es una alerta, haga caso a esa alerta
haga por lo menos unas 5 preguntitas, 5 por qué, y después valide las respuestas para que usted defina. Pero sí es inusual. Ok, perfecto, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Por ese comentario. El licenciado Carlos Martínez dice, llevo la contabilidad a una OSFL que ha creado un fondo a punta de crédito y no le enteran a la DGI. Le he solicitado que lo enteren, pero insiste que no hay evasión fiscal porque no pagan impuestos. Y no es el lavado de activo porque el origen no es ilícito. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si siguen fresqueando? Pues, ¿cuál es su alcance, verdad? O sea, si no actúan ellos, siempre están bajo esa actividad. Mire, en lo que yo tengo entendido con la OSFL, ¿verdad? En todo este accionar que el gobierno ha venido realizando, es que muchas de estas tenían operaciones de lucro y estaban nominadas que no eran lucro, ¿no? Entonces han venido haciendo eso entre Sí, todas sus exacto. consideraciones, han venido haciendo esos ajustes y llamando a las cosas por su nombre, ¿verdad? Dice que es sin lucro, pero es con lucro. Entonces estamos ante esta situación igual. Dice que es sin lucro, pero sí hay un lucro, porque yo coloco la plata y genero un interés. Y también ese interés para mí es un ingreso, ¿verdad? Financiero, que podría ser parte de la sostenibilidad. Todo es legal, todo es lícito. Hay una cartera de clientes, en realidad, como usted lo acaba de comprobar. El tema es la actividad, ¿verdad? Que dice sin fines de lucro, pero en la práctica es con fines de lucro. Entonces, mire, aquí se aplica el principio de las NIF, ¿verdad? Que a mí me encanta mucho y es la esencia sobre la forma. Entonces, ante una revisión del regulador, lo bueno es que usted como profesional ya se los advirtió, pero una vez que el regulador regule, pues lo que se podría hacer en todo caso, y creo que es lo que han venido haciendo, es cambiando la estructura y cambiando, ¿verdad?, la categoría de sin fines de lucro a una empresa que sí genera ingresos y que está grabada, ¿verdad?, sus temas de red. Ok, por acá hay otra consulta de parte del licenciado Javier Duarte, ¿verdad? Saludos, maestro Javier, hasta Huigalpa. Excelente ponencia. Cuando un cliente acostumbra a financiar sus operaciones cotidianas de su comercio mediante el uso de tarjetas de crédito, ¿podría decirse que representa una alerta o actividad sospechosa? Mire, en este caso, y es muy importante que nosotros, a ver, en nuestra Nicaragua, ¿verdad? Todos los negocios que son así informales o que no están bajo una revisión de auditoría, de una supervisión continua de un regulador, generalmente lo que hay es más desorden, ¿verdad? Las cosas se hacen de acuerdo a lo que a mí me facilita y entonces se combinan cuentas de la empresa, cuentas de naturales, se combinan instrumentos de pago que son de la empresa y lo que hay es un completo desorden. En realidad, no puedo decir que sean dos. Lo que tiene que hacer primero es ordenarse para que luego esas cifras puedan definirle, ¿verdad? En realidad, si están acorde a la actividad económica y al contexto de esa industria pero eso es un desorden. Bajo ese desorden no puede determinar si es un robo. Recuerden los entregables acá en el Colegio de Contadores Públicos, donde tiene que haber toda una matriz y criterios definidos, ¿verdad? Y eso se basa en las transacciones y las estadísticas y las transacciones reales que usted tiene. Ok, por acá hay otra pregunta, ¿verdad? De parte del licenciado Ricardo Bonilla. En el caso de las OSFL y la situación actual con el organismo regulador, en el caso de MIGOP, y este ha cuestionado pagos al exterior vinculados con normativas de PLD. En ese caso se ha presentado toda la documentación, cómo hacer o demostrar al regulador que es una transacción normal cuando no acepta soportes porque no le parece. Bueno, yo creo, mire, con este tema de regulador hay que afinar mucho la comunicación, ¿verdad? Porque a veces no se logra entender el alcance y el nivel de detalles que ellos lo desean, ¿verdad? Entonces, acá pues yo lo que puedo sugerir es que hay que
tener un poquito más de comunicación y tratar de entender hasta qué nivel de detalle ellos piden la información, ¿verdad? Yo sé que es un poco difícil porque también trabajé muchos años en instituciones financieras y los temas con el regulador, recuerde que ellos están viendo su punto de vista desde otra perspectiva a nivel nacional. Nosotros estamos solo enfocados en lo que es la actividad o la empresa donde estamos. Ellos están viendo a nivel nacional otras cosas, pero creo que hay que trabajar mucho en la comunicación para entender, porque si no está bien claro, ¿verdad? Si lo que yo entendí no es lo que usted quiere o lo que definitivamente hoy está normado. Mire, uno de los temas que sí yo podría recomendarle al regulador es que las directrices que se dan deben ir acompañadas con anexos, con reglamentos, porque muchas veces una ley o una disposición es muy amplia y no se logra comprender. Mientras que cuando esa ley viene con un reglamento o esa normativa a nivel nacional viene con un anexo, es así como yo quiero que ustedes me presenten la información. Entonces los niveles de comunicación son más fáciles, son más, se facilita, digamos, esa comunicación interna, siempre hablando en el punto técnico, ¿verdad? Del desarrollo del proceso, ¿verdad? Pero sí, es un tema que yo pienso, pues sí, que el regulador debe mejorar y es por lo menos en adicionarle a esas leyes o a esas normativas o a esos mandatos anexos de cómo quiero yo que me presente la información. Las instituciones financieras en el país así trabajan. Vienen las normativas y vienen anexos A, B y C, donde ya le definen a los bancos cómo quiere que sea la información mensual, trimestral y la forma en la que debe de ir regulada. Entonces pienso yo de que en este sector pues también deberíamos tener esa buena práctica. Acá una sugerencia. Ok, perfecto, ¿verdad? De hecho, bien acertado, ¿verdad? Su comentario respecto a esto, porque casualmente para estos informes del cierre 2022 para la OSFL han agregado otros requisitos, ¿verdad? A presentar y casualmente va en la misma línea que está mencionando la licenciada, porque no hay un estándar, ¿verdad? Donde ya se establezca estos son los requisitos que van a presentar ya, ¿verdad? Sino que anualmente, ¿verdad? Hay esos cambios que lógicamente pues crean un nivel de contingencia en este caso con el contribuyente o la OCFL. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Para la licenciada, vamos a revisar por acá. Según la ley, problemas que se da de creación de la autoridad. Ok, al parecer pues no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? No sé si quiere hacer una opinión para concluir, maestra. Bueno, solamente enfatizarles que esto es una capacitación y una mejora continua. Todos los días esto está cambiando. Imagínense que hoy ya estamos por los activos virtuales y entonces muchos de nosotros estamos en el ABC, en este tema. Y el tema del lavado de dinero, ¿verdad? El tema de la digitalización, los activos virtuales, bueno, son tantas cosas en todos los componentes que implica este tema del lavado de dinero que el profesional debe de ir avanzando en esa misma dinámica. Solamente quiero decirle gracias por su atención.